con la imagen, sino que también van a tener que calcular el límite. Ahí ya no lo puedo escribir con el teclado. O sea que el 2, el segundo paso, va a ser calcular el límite. El límite de x tendiendo a 1 de g de x. Pero como g de x es una función partida, voy a tener que analizar los límites laterales. O sea que tengo que, por un lado, ver qué pasa con el límite de g de x cuando x tiende a 1 por izquierda, cuando x tiende a 1 por la izquierda, y qué pasa con el límite de g de x cuando x tiende a 1 por derecha. Por la izquierda están los menores, entonces por la izquierda voy a usar la ley de formación x más 2. X más 2, si x es 1, 1 más 2 es 3. Y por derecha están los mayores a 1 es la segunda ley de formación. Entonces voy a usar 2 elevado a la x menos 2. ¿Sí? Pero si reemplazo el 1 donde está la x, me quedaría 2 elevado a la 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. 2 elevado a la menos 1 da 1/2. Entonces, el límite por izquierda es 3 y por derecha es 1/2. ¿Qué puedo decir del límite cuando x tiende a 1? ¿Existe o no existe? No existe. No existe porque los límites laterales son distintos. Entonces, el límite no existe. Bien, se me fue la E. Y el tercer punto, o la tercera condición, es comparar g de 1, que ya vimos que es 3, compararlo con el límite de g de x cuando x tiende a 1. Como g de 1 es 3 y el límite de g de x cuando x tiende a 1 no existe, entonces son distintos. La imagen y el límite son distintos. Como son distintos, la imagen y el límite, ahora me falta la frutilla de la torta, ¿no? Ya analizamos las tres condiciones, entonces, ¿qué pasa con g de x? G de x es discontinua. ¿Qué clase de discontinuidad tiene? Es discontinua porque la imagen y el límite no son iguales. Pero ¿qué clase de discontinuidad? ¿Esencial o evitable? Sí, esencial. ¿Por qué esencial? Porque no existe el límite. Exactamente, discontinua. Esencial en x igual 1. Esperemos, podemos ver. Porque el límite no existe. Si no pongo esta última conclusión, también está incompleto, por más que haya analizado todo y no diga nada. O sea, la consigna dice analizar la continuidad. Está bien, calculo la imagen, calculo el límite, después me doy cuenta que la imagen y el límite son distintos, pero si en ningún momento aclaro si esta función es continua o discontinua cuando x es igual a 1, entonces me quedé rengo, ¿no? Me falta una pata en el ejercicio. Y es esa última conclusión, que sería el análisis que hago de acuerdo a los resultados que obtuve. Entonces es discontinua evitable, digo esencial. Y que habías puesto que era continua. Discontinua esencial es la respuesta correcta. Ah, pero estábamos con unos problemas importantes, ¿no?
En el segundo punto, esperen que voy a... Todo tatetí, dice. ¿Eh? Dice todo tatetí, profe. Ah, bueno, pero después con los otros intentos fuiste evolucionando. Sí, sí, sí. Vean, esperen que apague un cachito la estufa. Primero tenía frío y ahora ya me dio calor. Bueno, para resolver este límite, vamos a resolver este límite. Vamos a... corrector. Hubiese usado otra hoja. Bien. ¿Cómo resolvemos este límite? ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de meter la pata? Ver si da 0 sobre 0. Ver si es indeterminado. Reemplazar la X por el menos 5, porque, ojo, capaz que da un número real y no me da una indeterminación y no tengo más nada que hacer más que hacer la cuentita. Entonces siempre reemplazo. Para mi gusto, prefiero que en lo posible hagan un cálculo auxiliar y si no, bueno, al lado, pero ¿qué va a hacer? Entonces tengo menos 5 al cuadrado, por favor, cuando el número es negativo lo ponen entre paréntesis, porque si no la pobre calculadora, este es un paréntesis, qué sé yo, más 4 por menos 5, menos 5, dividido menos 5 al cuadrado, menos 25. Bueno, en el numerador tengo menos 5 al cuadrado, que da 25 positivo. Más 4 por menos 5, menos 20. Menos 20, menos 5, menos 25. 25 menos 25, 0. Y en el denominador, menos 5 al cuadrado, 25 positivo, menos 25, 0. Indeterminación de 0 sobre 0. El que hasta acá llegue y ahí lo deje, por mí tiene 0 puntos, porque que le da 0 sobre 0 es una indeterminación y no salva la indeterminación, no hizo nada, no tiene ni media centésima. Entonces hay que salvar la indeterminación. ¿Cómo salvo esta indeterminación? Ruffini. Ruffini, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo le haría la resolvente en el numerador y diferencia de cuadrados en el denominador. Entonces se podría hacer la resolvente en el numerador, el Ruffini en el denominador, o Ruffini tanto en el numerador como en el denominador. ¿Qué más puedo hacer? L'Hopital. L'Hopital, y de paso repasamos L'Hopital, ¿no? ¿Y en qué consiste L'Hopital? Derivar. L'Hopital es un procedimiento para salvar indeterminaciones de 0 sobre 0 y de infinito sobre infinito, ¿no? Y como dijo el compañero, consiste en derivar. O sea que me va a quedar el límite de x tendiendo a menos 5 derivo el numerador, la derivada de x cuadrado, 2x, la derivada de más 4x más 4, y en el denominador la derivada de x cuadrado, 2x. ¿Sí? Y ahora reemplazo. Menos 5 en el lugar de la x. 2 por menos 5, menos 10. Menos 10 más 4, menos 6. 2 por menos 5, menos 10. Menos dividido menos se hace más. Puedo simplificar por 2 y me queda 3/5. Y fue bastante más sencillo que aplicar Ruffini, la resolvente, diferencia de cuadrados, pero no estaría mal. Y supongan que, bueno, en ese momento se les hizo una laguna y no se acordaron cómo aplicar L'Hopital. Bueno, igualmente dijo que lo iba a pedir si era con L'Hopital. Y si el enunciado no lo pide, cada uno lo hace como le parece, o sea, como le parece, como se acuerda, o
si prefiere L'Hopital en el lugar de factorizar o factorizar en lugar de L'Hopital, a gusto del consumidor. Ahora, si la consigna del ejercicio pide aplicar L'Hopital, ya va a tener un valor si lo hizo con L'Hopital y otro valor si lo hace sin L'Hopital. ¿Sí? Obviamente que si no se lo acuerdan, es preferible que hagan con lo que sepan, ¿sí? En ese momento se me hizo una laguna, no me acuerdo cómo es L'Hopital, pero me acuerdo que si es una indeterminación de 0 sobre 0, que puedo aplicar Ruffini. Por ejemplo, en el polinomio del numerador, ustedes tienen x cuadrado más 4x menos 5. Está ordenado para aplicar Ruffini. O sea, no tengo que ordenarlo y completarlo. Este ya está ordenado y completo. En el caso que estuviese desordenado o incompleto, lo ordeno y lo completo. Aplico la regla de Ruffini poniendo en el renglón superior solo los coeficientes. En este rincón el número que al reemplazar me dio 0, o sea que es el menos 5. Bajo el primero directamente. 1 por menos 5, menos 5. 4 menos 5, menos 1. Menos 1 por menos 5, 5 positivo. Menos 5 más 5, 0. El cociente es un grado menos, o sea, x menos 1. Así que este polinomio va a ser x menos el valor por cual lo dividí. Como lo dividí por menos 5, me va a quedar x menos menos 5. Por el cociente que es x menos 1. Menos menos 5 se va a hacer más. O sea que ahora voy a armar nuevamente el límite de x tendiendo a menos 5. Y en el numerador voy a poner x más 5 por x menos 1. Y en el denominador, si quiero, puedo aplicar Ruffini otra vez, o la resolvente, o diferencia de cuadrados. Y acá este polinomio está incompleto. X cuadrado más 0x menos 25. Y voy a aplicar Ruffini. Reglita de Ruffini. 1 de la x cuadrado, 0 de la x, menos 25 el término independiente. Y en el rincón, el número que tiende x, que es menos 5. Bajo el primero directamente, 1 por menos 5, menos 5. 0 menos 5, menos 5. Menos 5 por menos 5, 25 positivo. Y el último, que es el resto, es 0. Recuerden que en este caso el resto tiene que ser 0, si no hay algo mal. Este es el resto. Y el cociente va a comenzar con un grado menos, o sea que va a comenzar con grado 1. 1 para la x, menos 5 para la x a la 0 que no se escribe. Entonces este polinomio va a ser x menos el valor por el cual lo dividí, que es menos 5. Por el cociente que me dio x menos 5. Y acá menos menos hace más. Ven que si hubiesen aplicado diferencia de cuadrados queda igual. Entonces en el denominador voy a poner x más 5 por x menos 5. X más 5 por x menos 5. Simplifico el x más 5 que está en el numerador con el x más 5 que está en el denominador. Y ahora reemplazo el menos 5 donde están las x. Menos 5, menos 1, menos 6.
Menos 5, menos 5, menos 10. Menos dividido menos se hace más, simplifico por 2 y me queda 3/5. Ven que quien lo haya hecho factorizando y simplificando le da lo mismo que el que lo hizo aplicando L'Hopital. ¿Sí? Obviamente esto va a ser a gusto del consumidor. Hay gente que, como sabe derivar bien y se acuerda L'Hopital, fíjense que aplicando L'Hopital derivamos el numerador, derivamos el denominador y a la miércoles ya está. Pero estaría mal hacerlo factorizando, no está mal. Ahora, si el enunciado pide algún procedimiento en particular, se ajustan al procedimiento que pide. Y si ese procedimiento no lo saben hacer, usan el otro, pero no va a tener todo el puntaje si está bien. ¿Entiende? Y volviendo al práctico, ¿ves? Acá tenés 3/5. Y acá les da el límite de x tendiendo a 0 de f de x es igual a 27 y el límite de x tendiendo a 0 de g de x es 1/3. Entonces, el límite de x tendiendo a 0 de f de x elevado a la g de x. ¿Cuánto es? ¿Cómo hacemos eso? ¿Recuerdan propiedades de los límites? Si ustedes prestaron atención, en el módulo dice que el límite de una función elevado a otra función es el límite de la función elevado al límite de la otra función. Una especie de distribuir límite. Este límite. Eso sería igual al límite de x tendiendo a 0 de f de x elevado al límite de g de x tendiendo a 0. De g de x cuando x tiende a 0. Y nosotros tenemos cuánto es el límite de f de x cuando x tiende a 0, 27. Y de g de x cuando x tiende a 0, 1/3. Entonces me queda este corchete 27 elevado y este límite 1/3. Entonces 27 elevado a la 1/3. Y 27 elevado a la 1/3, ¿cuánto da? ¿Cuánto? La raíz cúbica de 27, 3. Pongan 27 elevado a la 1/3 en la calculadora. 19.683. Elevado a la 1/3. ¿Cómo hago 27 elevado a la 1/3? Calculadora. Esperen que no tengo mi calculadora. 9. 3 me dio. No, porque es 27 por 27 por 27. No, porque no es 27 a la 3. Es 27 elevado a la 1/3. 27 elevado a la 1/3. Ponen 27, la tecla de elevado, entre paréntesis, 1/3. Así. ¿Se ve? No. No. A ver si encuentro como... Ah, yo lo puse así, me dio 19.683, nada que ver esto. Tal cual, ahí lo ven. 0. Sí, ahora sí. No puede ser. 27 elevado a la 1/3. Claro, a mí me faltó poner los paréntesis. Claro, porque si no, ¿qué hace? Eleva el 27 a la 1 y después lo divide por 3. Por raíz cúbica, 27 también. Bueno, raíz cúbica de 27 es lo mismo. Si ponemos así, ahí.
3. Ahora miren la diferencia si pongo 27 elevado a la 1/3. 27 elevado a la 1/3. Si no le pongo el paréntesis, estoy buscando que lo vean, ahí. Si no le ponen el paréntesis, solo eleva a la 1 el 27 y después lo divide por 3. ¿Ven? Entonces, cuando tienen la potencia fraccionaria, pongan esa fracción que está en el exponente, la potencia de exponente fraccionario, y lo van a hacer con la calculadora, usan esta tecla, la del piquito, digo yo, pero al exponente fraccionario escríbanlo entre paréntesis. Bueno, ahí evidentemente fue un problema del uso de la calculadora. Bueno, -3 me elegiste, Diego. No tenía idea cómo hacerlo igual. ¿No? No, re perdido. Porque no, me parece que a veces le restan importancia al módulo. Si buscan en el módulo, yo les digo en qué página y todo. Sí, puede ser. Yo me guío mucho por los apuntes que voy anotando en la clase y... Claro, pero hay cuestiones teóricas que están en el módulo. Cuando arrancamos con límite. Propiedades de los límites. El límite de x teniendo un valor cuando es una suma de funciones es el límite de x teniendo ese valor de la primera función más el límite de la segunda función. En la resta lo mismo. Si tengo el límite de x teniendo un valor cuando x, cuando es el producto, ahí está, cuando es el producto de un número por una función, es el número por el límite de la función. Acá tenemos el límite de un producto de funciones, es igual al producto del límite de cada una de esas funciones. División lo mismo, cuando es una potencia lo mismo, y acá tenemos la propiedad que aplicamos recién. El límite de x teniendo una función elevado a otra función. Es igual al límite de f de x elevado al límite de g de x. Está ahí. Bueno, me vuelvo, Aquí me vuelvo. Profe, en el parcial solo la tabla de las... En el parcial, ¿no? Solo la tabla de derivadas, que no es poco, porque están todas las derivadas y están las propiedades de las derivadas. ¿Sí? Bueno, gracias. Recuerden que un punto de una derivada, van a tener alguna derivada que tengan que aplicar propiedades para resolver. Pero después, si tienen el análisis de una función, qué sé yo, que el tema que les tocó a ustedes tengan que buscar los extremos y tengan que derivar, bueno, van a poder usar la tabla de derivada. O si tienen que buscar punto de inflexión y tienen que encontrar la derivada segunda, van a poder usar la tabla de derivada. O si se les pide aplicar L'Hopital o las asíntotas de una función usando límite, o sea, el parcial va a estar todo atravesado por las derivadas. Es el gran tema de la segunda parte, derivadas. Y como ya lo dije varias veces, es, no digo el pilar fundamental, los cimientos de la cursada de Matemática 2. Para comenzar bien la cursada de Matemática 2, el alumno debe saber derivar. Debe tener bien claro cómo derivar. Porque después en Matemática 2 comienzan a integrar. Y es como la multiplicación y la división. Nadie puede saber dividir si primero no sabe multiplicar. Bueno, acá lo mismo. Así que cuando empiezan la cursada de Matemática 2, se da por hecho que saben derivar. Porque si aprobaron la cursada de Matemática 1, entonces quiere decir que derivar saben. Y si no saben, no sé cómo aprobaron Matemática 1. Pero bueno, una clase de repaso siempre hacemos, pero es de la primera clase a la segunda clase, listo, ya está derivada. Nadie se va a detener a explicar nada de derivadas. Es simplemente un repasito. Es esta cursada en la que tienen que terminar sabiendo derivar.
Bueno, acá tenemos un límite de x tendiendo a infinito. No te puedo creer, Diego, ni esto hiciste bien. Bueno, vamos con este. El límite de x tendiendo a infinito. Obviamente reemplazamos el infinito en el lugar de las x y nos da infinito sobre infinito. Lo van a hacer ustedes en el examen. Acá vamos a poner infinito sobre infinito. Como es una indeterminación de infinito sobre infinito, hay que salvar la indeterminación. ¿Cómo salvo la indeterminación de infinito sobre infinito? Por 4. Razón exponente. Claro. Cualquiera de los dos métodos, a no ser que pida uno en particular. ¿Sí? Nosotros, como somos re estudiosos, lo vamos a hacer utilizando los dos métodos. Si aplico L'Hopital, tenemos el límite de x tendiendo a infinito. L'Hopital siempre derivamos el numerador y lo ponemos en el numerador. Derivamos el denominador y lo ponemos en el denominador del nuevo límite. Entonces, la derivada de x cubo es 3x cuadrada. La derivada de menos 6x cuadrado, bajo el 2 multiplicando y me queda menos 12x. Y la derivada de más 5x es más 5. Y en el denominador tengo la derivada de x cuarta, 4x cubo. De x cubo es menos 3x cuadrado. Y de x es 1. Y de menos 1 es 0. Aclaro que estoy aplicando L'Hopital. Ahí estoy aclarando que estoy aplicando L'Hopital. Pero ¿qué pasa? Que acá, al resolver este nuevo límite, infinito al cuadrado infinito, menos 12 por infinito infinito, más 5 infinito. Y en el denominador, infinito al cubo, infinito, infinito. Me sigue dando indeterminación de infinito sobre infinito. Entonces, aplico L'Hopital nuevamente. El límite de x tendiendo a infinito. Derivo el numerador. Esto es un infinito horrible, qué sé yo. Derivo el numerador. Me queda, bajo el 2 multiplicando, 6x. La derivada de menos 2x es menos 12. La derivada de 4x cubo es 12x cuadrado. La derivada de menos 3x cuadrado bajo el 2 multiplicando y me queda menos 6x. Y la derivada de 1 es 0. Pero me sigue dando infinito sobre infinito. Tenemos que seguir hasta que no haya más x. Voy a aplicar nuevamente L'Hopital. Lo voy a hacer acá en el costadito. No, lo voy a hacer abajo, así después usamos el otro método ahí en el costadito. Entonces, otra vez aplico L'Hopital. El límite de x tendiendo a infinito. La derivada de 6x es 6. Y la derivada de menos 12 es 0. En el denominador, la derivada de 2x cuadrado bajo el 2 multiplicando y me queda 24x. Y la derivada de menos 6x es menos 6. En el numerador no tengo ninguna x que reemplazar por infinito, entonces me queda 6. Y en el denominador, 24 por infinito, infinito, menos 6 infinito. Y cualquier número dividido infinito en un límite tiende a 0. 0. 0. ¿Sí? Ahora, como estamos renegados al L'Hopital, nosotros
Dijimos, sí, ya lo voy a hacer dividiendo todo por el mayor exponente de la X. Perfecto, no hay problema. Lo resuelvo. El límite de X tendiendo a infinito de. En el numerador tenemos X elevado a la ¿cuánto? Es el elevado al mayor exponente. A la cuarta. Entonces dividimos todo por X a la cuarta. X cubo dividido X a la cuarta. Menos 6X cuadrado dividido X a la cuarta. Más 6X, más 5X dividido X a la cuarta. En el denominador lo mismo. X a la cuarta dividido X a la cuarta. Más X, menos X al cubo dividido X a la cuarta. Más X dividido X a la cuarta. Y menos 1 dividido X a la cuarta. Y ahora simplificamos todo lo que se pueda simplificar. X al cubo con X a la cuarta, esta X se simplifica, me queda 1, y acá resto los exponentes. 4 menos 3, 1, me queda X elevado a la 20. X cuadrado y X cuarta, esta X cuadrado se simplifica y acá me queda al cuadrado. Resto los exponentes, acá me queda la 2. Acá lo mismo, esta X se simplifica y acá resto el exponente y me queda la 3. Esta X cuarta con esta X cuarta se simplifica y no queda 0, queda 1. Esta X cubo se simplifica, 4 menos 3, resto el exponente, me queda X a la 1. 1 sobre X a la 1. Esta X se simplifica, resto los exponentes y este me queda a la 3. 1 sobre X a la 3. Y en el último no puedo simplificar, ¿sí? Ahora vamos a reemplazar por infinito. Acá voy a tener 1 dividido infinito. Tiende a 0. Menos 6 dividido infinito al cuadrado. Tiende a 0. Más 5 dividido infinito al cubo. Tiende a 0. En el denominador, 1, porque acá las X cuartas se simplificaron, menos 1 dividido infinito, tiende a 0, más 1 dividido infinito al cubo, tiende a 0, menos 1 dividido infinito a la cuarta, tiende a 0. Así que acá tenemos 0 menos 0 más 0, 0. Dividido 1 menos 0 más 0 más 0, 1. 0 dividido 1, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces este límite da 0. Lo haga por L'Hopital o lo haga dividiendo por X elevado al mayor exponente. ¿Sí? Voy a estar obligado a hacerlo por uno de los dos métodos si el enunciado lo solicita, sí. Pero de todas formas, si no me acuerdo cualquiera de los dos métodos que me pida y lo sé hacer por el otro, lo hago. Es preferible que lo tengan hecho con el otro procedimiento, pero que esté hecho y algo va a valer. ¿Sí? Ok. Piensen que
¿En qué situación hay que calcular el límite de x tendiendo a infinito? Si me pide resolver el siguiente límite y tengo un límite de x tendiendo a infinito. Y si no me pide ningún punto, ¿cuándo puede aparecer un límite de x tendiendo a infinito? Cuando me pide ¿qué? Asíntota. Asíntota. ¿Qué clase de asíntota hay que calcular el límite de x tendiendo a infinito? Horizontal. La horizontal. Si me pide hallar las asíntotas de la función, y bueno, para la asíntota vertical tengo que analizar cuál es el dominio de la función y los valores que saque de los reales, o sea, los que hacen 0 al denominador, es donde voy a calcular el límite de x teniendo esos valores para ver dónde tiene asíntota vertical. Para la asíntota horizontal calculo el límite de x tendiendo a infinito. ¿Sí? Si me da infinito, el límite de x tendiendo a infinito me da infinito, quiere decir que no tiene asíntota horizontal. En este caso, si esto fuera una función, x al cubo menos 6x cuadrado más 5x dividido x cuarta menos x cubo más, bueno, una función racional, el límite de x tendiendo a infinito me da 0. Quiere decir que en y igual 0 se produce una asíntota horizontal. ¿Sí? Y si me da infinito, el límite de x tendiendo a infinito no tiene asíntota horizontal. Y puede que tenga asíntota oblicua solo en el caso que el polinomio del numerador sea de 1 grado más que el denominador. Si el polinomio del numerador es más de 1 grado más que el denominador, de 2, 3, 4, 5 grados más, entonces no tiene horizontal y tampoco tiene asíntota oblicua. Vamos a... ¿Y en ese caso no existe el límite? En el caso que... el numerador sea mayor que el denominador. Y el límite de x teniendo infinito te va a dar infinito. Cuando un límite me da infinito, quiere decir que no existe el límite. ¿Sí? Entonces, no tiene asíntota horizontal. Pero va a tener oblicua solo en el caso que el polinomio del numerador sea 1 grado más que el denominador. Perfecto. ¿Sí? Y si tiene asíntota oblicua, a ver, si ustedes ya calcularon el límite de x teniendo infinito y les da infinito y ponen no existe asíntota horizontal, y ahí se fijan, si el numerador es de 1 grado más, ponen tiene asíntota oblicua porque el polinomio del numerador es de 1 grado más. ¿Sí? Y si tiene asíntota horizontal, como en el caso del ejercicio de recién, tengo que poner no existe asíntota oblicua por tener asíntota horizontal. Si tiene asíntota horizontal, oblicua no tiene. Ah, perfecto. ¿Qué es eso que me pedís, Santiago? Una función, profe, para derivar, creo que es. Ah, bueno. Bueno, a ver, ahí la hacemos. Ajá. Sí, sí, ahí la hacemos. Bueno, ¿y acá qué queda? Bueno, este gráfico es para analizar los límites. Acá me pide el límite de f de x cuando x tiende a 0 por izquierda. Si me acerco a 0, acá está x0, y me acerco por izquierda, la función va tomando estos valores. O sea, la función tiende a tomar valores muy cercanos a 3. Uso 2. Ah, no, acá está. Creo que es por derecha, profe. Ah, es Porque un no se más, ve. ¿no? Sí. Yo veo un menos. Bueno, yo veo mal, ya saben todos que yo no veo bien. Por derecha, por eso me quedé pensando. Por derecha sí tiende a 2. El límite de f de x cuando x tiende a menos 3. Acá cuando x tiende a menos 3. ¿Dónde está menos 3? Acá. Cuando x tiende a menos 3, tendré que analizar por izquierda por derecha. Cuando x tiende a menos 3, no está cortada. O sea, no es una función cortada. Tiende a, si x tiende a menos 3, y tiende a 0. Sí. Y cuando x tiende a menos 1, tendré que analizar
por izquierda y por derecha. Tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a tomar valores muy cercanos a 2. Ahí está. Ahí tienen las soluciones. Acá no era infinito porque si fuera infinito tendría que, por ejemplo acá sí. Si analizan el límite de f de x cuando x tiende a 4, tienen que analizar. Por derecha tiende al más infinito la función y por izquierda tiende al menos infinito. Entonces no existe el límite o infinito, puedo poner también. Bueno, vamos a ir con el ejercicio que me pidió Santiago. Vamos a poner otra. Siguiente. ¿Cómo pongo siguiente? Más página. Ahí está. Que era lo que decía. Coseno del logaritmo natural de 3x cuadrado, que debe estar en el módulo, ¿no? Coseno del logaritmo natural y de f de x igual coseno. Adentro de coseno aparece logaritmo natural. Y adentro del logaritmo natural, ¿cómo era que decía? 3x al cuadrado más 2. Bueno, lo puse con 3 colores para que vean que son 3 funciones. Tienen la función coseno. Adentro de coseno tienen la función logaritmo natural. Y adentro del logaritmo natural la función 3x cuadrado más 2. Entonces, acá tenemos funciones compuestas. Y hay que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Está en la tabla de las derivadas. Yo no me acuerdo quién fue que me preguntó dónde estaba la tabla de las derivadas. Está en el foro de consultas, tema derivadas. Ahí les adjunté una tablita de derivadas para que impriman. ¿Dónde estoy yendo? Al módulo. Propiedades de las derivadas. Página 46. Sí, ¿no? Sí, podría haber abierto, pero la verdad es que no me acordé de haber abierto la tablita esa que les digo. Derivadas. Acá está. F de g de x, la derivada de f de g de x, o sea, cuando tengo que derivar una función dentro de otra función. Voy a utilizar esta regla. ¿Qué dice esta regla? Me agranda todo esto. Yo para que vean. Dice que tengo que derivar primero la función principal. Y lo que está dentro del paréntesis queda sin derivar. Y luego lo multiplico por la derivada de la función que está dentro. O sea que primero voy a derivar la función que está afuera, la principal, que es coseno. Así que vamos a poner f' de x, lo vamos a poner con azul porque es un color que no usamos, así no se confunde. F' de x primero derivo coseno. La derivada de coseno Menos seno. Menos seno. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Pero acá no tenemos coseno de x, tenemos coseno de todo este paréntesis. Bien, derivé solo la de afuera. Lo de adentro del coseno lo voy a dejar como está. Por
acá derivé la función principal. Ahora voy a derivar la segunda función, que es logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es... 1 sobre X. Si Dividido la X. función fuera logaritmo natural de X, entonces su derivada es 1 sobre X. Pero acá es logaritmo natural de esto, entonces su derivada es 1 sobre esto. 1 sobre 3x cuadrado más 2. Pero ahora voy a tener que multiplicar por la última, por la derivada de la función que está más adentro de todo, que es 3x cuadrado más 2. Derivo esta función, bajo el 2 multiplicando, me queda 6x. Y la derivada de 2 es 0. Esta es la derivada. Lo único que podría hacer acá es poner el 6 multiplicando ahí arriba. 1 por 6x es 6x. O sea, ahí arriba. Y esta es la derivada de la función. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más. Es la regla de la cadena de una cadena de 3 eslabones. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, y nada, vos tenés que, si fuera solo de 2, a ver, una función que sea solo de 2 eslabones. Invéntenme una. Invento yo. A ver, f de x coseno, estoy escribiendo horrible, de 5, de... No, que deje el 3x más 2 y le saca logaritmo. Bueno, vale, dejamos esa. No tenemos ganas de inventar demasiado. De 3x cuadrado más 2. Estoy con 39 de fiebre, profe, así que imagínense la mala que tengo. Joder, me tengo a mi hijo re enfermo también. Pero mucho, 40 grados de temperatura tenía anoche. Mi hijo que es grande también. Sí, hay una peste importante, efecto dominó, se enfermó uno, se enferma el otro, se enferma el otro. Como vive en su casa, él no vive conmigo, no me estoy contagiando. Igual estoy revacunada, pero sí. Cuídate. ¿Fuiste al médico? Sí, por suerte sí. Sí, ha descartado cualquier cosa. Sí, bueno, pero igual, una gripe te tira abajo mal. Sí. Bueno, la derivada. Derivamos la función principal, que sería coseno. La derivada de coseno es menos seno. Menos seno de todo lo que tengo adentro del seno. 3x cuadrado más 2. Por la derivada de lo que está dentro del seno, de lo que está dentro del coseno, o sea, 6x. Era más 2, ¿no, profe? ¿Cómo? Era más 2, ¿por qué puso 6? Y porque se me cruzó un 6. Ahí está. Ya estaba pensando en lo que iba a poner al lado. ¿Sí? Y esa es una cadena de 2 eslabones. Ahora, como pidió Emiliano una de 4 eslabones. En el parcial no va a haber de 4. Bueno, no sé. Todavía no lo armé al parcial. Lo voy a armar ese mismo día, una horita antes. Sí, ¿qué puntos va a tener? Ya está repensado, ¿eh? Logaritmo natural de seno de, qué sé yo, no se me ocurre, del coseno de 5x al cuadrado. ¿Ven que ahí tenemos 4 eslabones? La función principal es logaritmo natural, pero después tenemos una función, una segunda función que es seno.
una tercera función que es coseno y una cuarta función que es 5x cuadrado. Entonces, cuando comenzamos a derivar, f' de x, como la función principal es logaritmo natural y la derivada es 1 sobre todo lo que esté adentro del logaritmo. O sea, seno del coseno de 5x cuadrado. ¿Ven? Todo lo que está dentro del logaritmo natural lo dejo como está. Pero después tengo que multiplicar por la derivada de la función que está dentro del logaritmo natural. O sea, de la segunda función. La derivada del seno es coseno. ¿Coseno de qué? Y coseno de todo lo que está dentro del paréntesis. Coseno de coseno, rebuscadísima mi función. Coseno del coseno de 5x cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro del coseno. ¿Sí? Y la derivada, derivamos el seno, la derivada del seno es coseno. Ahora derivamos el coseno, la derivada del coseno es seno. Menos seno. Menos seno de 5x cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro del coseno, que es 5x cuadrado. Y la derivada de esta va a ser 10x. Un garrón que te toque una función como esta, pero bueno, para que tengan en cuenta que voy de afuera hacia adentro. Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Dime tú. ¿te la puedo dictar? ¿Está en el módulo? O sea, está en mi autoevaluación, pero para hacerlo... Te busco. No, te busco así. Dale, no hay problema. Sí, mejor, porque si no yo por ahí copio mal. Soy Olivet Agustín y está en la primera que me saqué 4 de derivadas. De derivadas. Espérate que vaya a trabajos prácticos. Trabajos prácticos de derivadas. Sí. Límite y continuidad, trabajo práctico de derivadas. Olivet. Olivet y saqué 4. No importa. Ese es mi primer intento. Olivet. A ver qué tengo acá. Olivetto de los viernes. Ah, sí, disculpe, profe, me olvidé. Claro, por eso no te encontraba. Ahí está, ya lo busco. Viernes. Olivet Agustín. Es la que saqué 4 y... Sí, el primer intento. Claro, vendría siendo, pude resolver todos menos eso, vendría siendo la pregunta 4, la que es una división. Acá está. Dice, ahí la copiamos. No, esa es la 3, profe, esa la hicimos recién. Ah, mira. Esa, bueno, me tenía esa duda también y esta. Después pude resolver, pero la y después... 4, esta, exacto. Esta. Sí. Así que suerte, porque a mí también me pasó lo mismo con esta. Ah, bueno. Ahí estamos con esta derivada. Esto es lo bueno de estos cuestionarios de autoevaluación, que aparecen estas cosas que también vienen fenómenos para la consulta. ¿Qué propiedad voy a usar? La propiedad de la división. A ver si lo tenemos acá. Acá, las propiedades de la división. O sea, esta. La vamos a agrandar un poquito, porque está muy chiquita. Ahí está. Esta se me fue para allá. Entonces voy a tener que derivar la función que está en el numerador por la función del denominador sin derivar, menos
la función que está en el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido el denominador al cuadrado. El denominador sin derivar al cuadrado. Entonces hacemos f' de g, f' de x igual a. Derivamos el numerador. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 9 es 0. Por el denominador sin derivar. Perdón. Sí, digo bien, por el denominador sin derivar. X al cubo más 4x cuadrado menos 50. Menos el numerador sin derivar. O sea que va a ser, lo voy a poner entre paréntesis para que no me complique después. X cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9 sería el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. O sea que derivo el denominador. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de 4x es 8x. Y la derivada de 50 es 0. ¿Sí? Dividido el denominador al cuadrado. X cubo más 4x cuadrado menos 50. Al cuadrado. Bien, pero fíjense que con este resultado, así como está, no podemos decidir cuál es la correcta, porque acá habrá que operar. ¿Ven? ¿No? ¿Habrá que operar o ya está? Él eligió esta. Si comparamos, acá tenemos la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Estaría incompleta. Claro. Claro, yo a primera vista dije, bueno, elijo esa, pero claro, no había visto el elevado a la 2. Claro, porque hay que elevar a la 2 el denominador. O sea que, y en las otras, así como la tenemos, nos faltaría resolver todas las operaciones que hay en el numerador como para decidir cuál es la correcta. Ustedes dijeron, bueno, acá mirá qué fácil. No, mirá qué fácil no, porque vamos a tener que resolver esta multiplicación aplicando propiedad distributiva, esta multiplicación aplicando propiedad distributiva y después la resta. O sea que vamos a tener que hacer 2x por x al cubo. Son 2x cuarta. 2x por 4x al cuadrado. Serían más 8 x al cubo. Cuando multiplicamos los números y las letras se suman los exponentes. 2x por menos 50, menos 10x. Ahí solo apliqué propiedad distributiva en este primer término, 2x por el paréntesis. En el segundo término, que es este que tenemos acá, tenemos que resolver esta multiplicación, sin perder de vista que acá hay un menos, que también hay que distribuirlo. Entonces hacemos x cuadrado por 3x cuadrado. Son 3x cuarta, que con este menos se me hace menos 3x cuarta. X cuadrado por 8x. Son 8x cubo, que con este menos se me hace menos 8x cubo. Ahí aplicamos distributiva de la x cuadrado. Ahora hay que aplicar distributiva del 9. 9 por 3x cuadrado son 27 menos 9, porque este 9 es negativo, menos 9 por 3x cuadrado menos 27x cuadrado, pero con este menos se me hace más 27x cuadrado. ¿Sí?
No, está mal, es 100. 2 por 50, 100x. Gracias. Profe, Ahí le agrego un 100. ¿Sí? o sea que, bueno, ahí ya encontré mi error. Déjame terminar, ahí lo vemos. Ahora me falta el menos 9 por 8x sería menos 9 por 8, 72. 72x, que con este menos se va a hacer más 72x. Dividido el paréntesis S al cuadrado, lo vamos a dejar así. Y ahora tendremos que asociar los términos semejantes. ¿Qué tenemos? X cuarta. 2x cuarta con menos 3x cuarta. Sería menos 1x cuarta. Vamos a ponerlo acá. F' de x menos 1x cuarta. X cubo más 8x cubo con menos 8x cubo se cancelan las x cubo. ¿Y qué nos queda? 27x cuadrado más 27x cuadrado, que no tengo con qué otra x cuadrado sumarla. X nos queda menos 100x. Y el término independiente más 72. Dividido x a la 3 más 4x cuadrado. Profe, ¿Sí? Profe, me parece que en el 72 no era 72x. claro, que no hay Sí. término independiente. Ahí está. Sí, porque era menos 9 por 8x, 72x. Entonces podemos juntar las 100x negativas con 72. Ahí está. Esperen que termino con este de abajo, lo escribo y ahí arreglamos el otro. 50 al Estamos cuadrado. atentos, Muy bien. Tienen 50 centésimas más en el parcial. Bueno, acá Ya lo grabé, está grabado. Sí, Listo. lo vamos a recordar. Bueno, ahora, no, solo los que están presentes van a tener 50 centésimas más. Bueno, vamos con esta. Está grabado también, Si no, ¿Cómo? si no está la firma, no sé, me parece que me trucaron el audio. Menos 100x más 72. Serían menos 28, ¿no? Sí. Menos 28x. Y si comparamos, porque ya no estoy viendo el otro. Acá está. Sería la segunda. Ahí está. ¿Se entendió? A ver si me querían preguntar algo que le corté, le dije, déjame que termine. Yo quería contar algo. Ah, bueno, te pregunté algo. Sí. El menos ahí en este caso cambia todo, o sea, todo lo que nos dé en la multiplicación va a cambiar de signo. Este menos. Sí. Este menos, porque cuando vos resolvés toda la propiedad distributiva, todo el polinomio que te quede acá en esta propiedad distributiva hay que restarlo. Y cuando lo tenés que restar, en realidad lo que haces es cambiarle de signo. Entonces, para evitar eso de cómo restamos los polinomios, entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos ese menos. Y después lo único que nos queda es asociar los términos semejantes. O sea, x cuarta con x cuarta, x cubo con x cubo, x cuadrado. Si no, ¿qué te va a pasar? Te va a quedar con signo menos solo el término que vos tengas al comienzo. Pero en realidad es todo el polinomio que tenés en el primer término cuando aplicás propiedad distributiva, menos todo el polinomio que te va a quedar en el segundo término cuando aplicás propiedad distributiva. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Eso es un detalle que a veces se pasa por alto y queda mal el resultado. Pero ese menos se distribuye también. Yo, profe, quería preguntar, ¿se puede hacer que en el parcial lo dejamos como la primera etapa? ¿Va a contar como bien?
Tipo, la primera derivada. Depende para qué. Depende Ah. para qué. A ver, si vos tenés una función que te dice hallar la derivada de la siguiente función. Bien. Claro. Si es así un ejercicio suelto de una derivada en particular, la verdad que el objetivo de una derivada de una función así aislada de cualquier ejercicio es ver si ustedes saben derivar, si saben aplicar las propiedades, la regla de la cadena, etcétera, etcétera. En ese caso, que vos me lo dejes sin distribuir y bueno, no va a contar como absolutamente todo bien, pero bastante bien, digamos. Por ejemplo, en el otro. Ah, no, estaba en la otra página. Era en esta, en este, por ejemplo. ¿Ven? Acá, si vos lo dejas así, no tenés mucho para hacer. Si lo dejas como está acá, tampoco tenés mucho para hacer. El objetivo de la derivada de una función como esta es ver si vos sabés aplicar la regla de la cadena y las derivadas sucesivas que aparecen. ¿Se entiende? Ahora, si estás en el análisis de una función donde se te pide, qué sé yo, hallar el máximo, hallar los extremos o hallar el punto de inflexión, y ahí sí va a haber que trabajar, porque va a ser una necesidad del ejercicio en sí. No vas a poder dejarlo solamente expresado, vas a tener que resolverlo. Claro, claro. Bueno, listo. Gracias, ¿Sí? profe. Era eso. Bien. Bien. ¿Alguna otra consulta de algún ejercicio que hayan encontrado, de algún otro que aparezca por ahí? Profe, yo quería saber si podíamos saber cómo sacar punto de inflexión y todos los puntos en Bueno, buscamos un gráficas. ejercicio, propone... Ahí le digo, está en el módulo, es de los Dale. últimos. Ah, espera que hay un ruido en mi casa. Voy buscando yo en el módulo. Es en la página 50, el último ejercicio, punto 9, el F. 50. Yo no sé si lo comenté en la clase del miércoles, pero en el parcial no va a aparecer a analizar la siguiente función y que ustedes tengan que analizar absolutamente toda una función, porque en realidad el problema es una cuestión de tiempo. En 2 horas yo no les puedo dar varios puntos y que uno de esos sea analizar toda una función. Entonces, lo que voy a hacer es tomar desglosado. Por ahí, en un tema pido los extremos de la función, conjunto de positividad y negatividad, y en el otro pido punto de inflexión con cavidad negativa y con cavidad positiva. No todo el análisis de una función. En el final, sí. En el final corresponde que ustedes analicen toda una función. Así que la suerte loca, lo que te toca, como siempre. Entonces, va a depender del tema que les toque. ¿Cuál sería la última? Oriéntame. La última. En la página 50, el 9. El punto 9. En la página 50, el punto 9. Y hay una... había dicho el F, pero me parece que la D mejor. Quería ver. La B. La D. Ahí vamos con la D de dedo. Sí. Gracias. Bueno, la vamos a hacer, pero van a ver que una función racional es como medio que... Bueno, ahora la van a ver. No es de las más jugosas la racional para pedir el análisis de la función. No, me voy a salir de nuevo porque acá no voy a poder. Es mucho más jugosa una función polinómica para analizar. Porque, bueno, o sea, la duda que yo tenía era que en una función polinómica se puede usar rufinio resolvente, pero en una homográfica no se me ocurrió cómo poder sacar esos valores. Bueno, a ver, vamos a focalizar. Esta es la función racional. ¿Qué te pide? ¿Analizarla? Sí, dice... Bueno,
estudio Analizar completo la de la función. Si te pide analizar la función, por empezar lo que va a haber que hacer es definir el dominio. Dominio de la función. ¿Qué pasa con el dominio de una función racional? Son todos los reales, excepto quién. El que hace cero cero. al denominador. ¿Y quién va a ser 0 al denominador? El denominador es x más 4. Si lo Menos igualo 4. a 0, sí, lo igualo a 0, despejo x y me queda que x es menos 4. O sea que el dominio son todos los reales excepto el menos 4. No es el menos 4 el dominio, sino todos los reales excepto el menos 4. Por empezar. Conjunto imagen es lo segundo que hay que averiguar, que ya lo vamos a buscar, no necesariamente ahí, sino como la función es racional, la función racional y encima es homográfica, la imagen siempre es todos los reales excepto la asíntota horizontal. Pero ya vamos a llegar a la asíntota horizontal. Luego lo que buscamos son las raíces para determinar el conjunto de ceros. Raíces. Las raíces va a ser el valor que hace 0 a la función. Así que a la función, que es x menos 3, sobre x más 4, lo igualo a 0. X más 4 pasa multiplicando, entonces me queda que x menos 3 es igual a 0 por x más 4. 0 por x más 4, 0. Es 0. Y después el 3 pasa sumando, ¿no? Entonces tiene una sola raíz que es 3. Así que el conjunto de ceros es 3. Ahora tendría que buscar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Pero para el conjunto de positividad y conjunto de negatividad de una función racional, conviene primero encontrar las asíntotas. Escucharon lo que dije recién, ¿no? Es mucho más jugosa trabajar con una función polinómica para trabajar esta parte de máximos, mínimos y todo eso. Asíntotas. Asíntota vertical. Siempre que busque la asíntota vertical o las asíntotas de una función racional, tendré que trabajar con límites. Entonces, para la asíntota vertical voy a calcular el límite de x tendiendo al valor que sacamos de los reales. Y como de los reales solo sacamos el menos 4, vamos a calcular el límite de x tendiendo a menos 4 de la función x menos 3 sobre x más 4. Y me va a dar menos 4 menos 3 menos 7 y menos 4 más 4, 0. Un número dividido 0 en un límite tiende a infinito. Si el límite de x tendiendo a menos 4 me dio infinito, quiere decir que tenemos una asíntota vertical en x igual menos 4. ¿Sí? Asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal de cualquier función, calculamos el límite de x tendiendo a infinito. Para que tenga asíntota horizontal me tiene que dar un valor real ese límite. Si el límite de x tendiendo a infinito me da infinito, quiere decir que no tiene asíntota horizontal. Ahora, si me da un número real, la asíntota horizontal se produce en y igual ese valor. Calculamos el límite de x tendiendo a infinito de x menos 3, menos 3, era menos 3, perdón, x menos 3 dividido x más 4. Pero resulta que reemplazando con infinito me queda infinito sobre infinito.
que para salvar la indeterminación aplicamos L'Hopital. Entonces me queda el límite de x tendiendo a infinito y derivamos el numerador. La derivada de x es 1, la derivada de menos 3 es 0. En el denominador la derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0. Y acá ahora ya no tengo dónde reemplazar la x por infinito. Entonces me queda 1 dividido 1, 1. Como el límite de x tendiendo a infinito me dio 1, quiere decir que tiene una asíntota horizontal en x, en y igual, vamos a borrar porque es y, en y igual 1. ¿Sí? Ya tengo la asíntota vertical, la asíntota horizontal, acá está la asíntota vertical, la asíntota horizontal, y asíntota oblicua, porque en el análisis tengo que analizar absolutamente todo. ¿Qué asíntotas tiene? ¿Qué pasa con la vertical? ¿Qué pasa con la horizontal? ¿Y qué pasa con la oblicua? Asíntota oblicua, ¿tiene? No, profe. No, porque los exponentes son Tiene iguales. horizontal. Asíntota oblicua no existe por tener horizontal. Si tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. Por tener... Hay un videíto que yo hice del análisis completo de una función racional. ¿Lo vieron? No. Bueno, hay muchos videos que creo que no han visto, pero busquen porque hay un video bien completo para analizar una función racional. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de la positividad y la negatividad. ¿Por qué ahora? Porque cuando es función racional, para analizar la positividad y la negatividad, voy a usar del menos infinito al más infinito, voy a marcar dónde se produce la raíz y dónde se produce la asíntota vertical. Si tuviese dos, ¿dónde se producen las asíntotas? Acá tiene una sola, vertical, porque la vertical corta el eje X. Entonces, la función corta el eje X en las raíces, pero si tiene una asíntota vertical, también corta el eje X. Entonces, ahí era un 4. Entonces, acá iría menos 4. O sea, menos infinito, menos 4 aparece la asíntota vertical y después la raíz. O sea que me quedaron estos intervalos. El primer intervalo va de menos infinito hasta la asíntota vertical, menos 4. El segundo intervalo de menos 4 hasta la raíz que es 3. Y el tercer intervalo desde 3 hasta más infinito. Bueno, eso era un infinito feo mío. Lo que vamos a hacer es analizar un valor que pertenezca al primer intervalo, ¿sí? Buscamos la imagen. Si la imagen me da positiva, entonces el primer intervalo pertenece al conjunto de positividad. Si me da negativa, el primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. Lo mismo con el segundo intervalo, lo mismo con el tercero. No perdamos de vista la función, que la voy a ir a buscar que está por allá arriba. Ahí. Que ahora para las imágenes la voy a necesitar. Entonces dijimos, un valor que pertenezca al primer intervalo. ¿Qué valor pertenece al primer intervalo? Menos 5. Menos 5. Entonces le busco la imagen a menos 5. F de menos 5.
Así que voy a hacer menos 5 menos 3. Menos 8. Dividido menos 5 más 4. Menos 5 más 4 es menos 1. Menos 8 dividido menos 1, 8 positivo. Me interesa que es 8, pero lo que más importante es que es positivo. Entonces, el primer intervalo pertenece al conjunto de positividad. ¿Sí? Ahora, vamos con el segundo intervalo. Un valor de X que pertenezca al segundo intervalo. ¿Quién pertenece acá? 2. Y podríamos ponerle 0 Cero. también. ¿Por Cero, qué? sí. Porque de paso ya tengo la ordenada al origen. ¿Sí? F de 0. Está bien, 2 también me sirve, ¿eh? Pero bueno, yo para tenerlo ordenada al origen. Así que voy a tener 0 menos 3 dividido 0 más 4. Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Negativo. O sea que el segundo intervalo pertenece al conjunto de negatividad. ¿Sí? El primero el conjunto de positividad, el segundo el conjunto de negatividad. Y el tercero, buscamos un valor que esté entre 3 y más infinito. ¿Qué valor le damos a X? 4. 4, o 5, o 6, o 7, el que quiera. Siempre y cuando sea mayor a 3. Entonces me va a quedar 4 menos 3 dividido 4 más 4. Así que vamos a tener 4 menos 3, 1, 4 más 4, 8. Un octavo positivo. O sea que el tercer intervalo pertenece al conjunto de positividad. Así que el conjunto de positividad va a ser el primer intervalo, que es de menos infinito a menos 4, unión el último intervalo, que va de 3 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es el segundo intervalo, que va de menos 4 a 3. ¿Sí? Así que hasta ahí lo que tenemos es las asíntotas, dominio, imagen, raíces, asíntota horizontal, asíntota vertical. Y ahora, sabiendo dónde está la asíntota horizontal, que está en I igual 1, podemos determinar el conjunto imagen. El conjunto imagen dijimos que siempre va a ser todos los reales excepto la asíntota horizontal. En una función racional siempre sucede esto. Y como la asíntota horizontal se produce en 1, todos los reales excepto el 1. Bien. Ya tengo raíces, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, asíntotas. La siguiente parte sería extremos. Los extremos son los máximos y los mínimos. ¿Cómo hago para encontrar los extremos de una función? Los valores que hacen 0 a la derivada primera es donde se producen los extremos. Entonces tendré que calcular esa derivada primera. Vamos otra vez a buscar la función. Acá está la función. Extremos, derivada primera. Busco la derivada primera. La derivada primera de esta función, derivo, como es un cociente, derivo el numerador, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 3 es 0, por
el denominador sin derivar, por x más 4. Menos el numerador sin derivar, x menos 3, por la derivada del denominador. Y el denominador es x más 4. La derivada de x es 1 y la derivada de 4 es 0. Dividido el denominador al cuadrado. Ahora vuelvo a la pregunta que me hacían hoy. Y estaría bien, bueno, fíjense acá. Ahí ya está derivado. Ahí yo ya apliqué la propiedad de la derivada de un cociente. Pero como tengo que buscar qué valor de a esta derivada, qué valor de x lo hace 0, entonces no me queda otra que resolver este numerador. ¿Sí? 1 por x más 4, bueno, nos quedó algo sencillito, x más 4. 1 por x más 4, x más 4. Acá x más 3 por 1 es x más 3, pero como tengo que distribuir este menos, sería x por 1, x. Con este menos se hace negativa. Menos 3 por 1, menos 3. Con este menos se hace positivo. Dividido x más 4 al cuadrado. Acá tengo esta x que se simplifica con esta menos x. O sea que me queda 4 más 3, 7. 7 dividido x más 4 al cuadrado. Más 4, me comí el 4, está al cuadrado. Y voy a buscar qué valor hace 0 a esta derivada primera. Vamos a tomar nota de cuál es la derivada primera porque después la vamos a necesitar para la derivada segunda. F de x es igual a 7 sobre x más 4 al cuadrado. Bien, sigamos con qué valor hace 0 esta derivada primera. Este x más 4 al cuadrado que está dividiendo lo paso multiplicando. Entonces me queda 7 es igual a 0 por, y el x más 4 al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicando. X más 4 al cuadrado. 0 por este paréntesis, ¿cuánto me da? 0. 0. Y me quedó que 7 es igual a 0. ¿Tiene sentido? Es un absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe valor de x que haga 0 a la derivada primera. Entonces, no existen extremos. Porque no hay ningún valor de x que haga 0 a la derivada primera. Al no tener extremos, o sea, no tener máximos y mínimos, tampoco tiene intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Si no tiene intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento, quiere decir que toda la función va a ser creciente o toda la función va a ser decreciente. No va a haber cambio de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de x que haga 0 a la derivada primera. Entonces, acá con la derivada primera íbamos a buscar los extremos, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Ahora, ya sé que no tiene extremos. Voy con punto de inflexión. Profe, Sí. o sea que si no tiene exponentes en las primeras x, ya sabemos que no va a tener extremos, y si tiene un exponente a 2 o 3 o más, van a tener. No. ¿A qué te referís con que no tiene exponentes? Porque, por ejemplo, en esta función empieza sin exponente, o sea, un 1, ¿no? X elevado a la 1. No, Entonces, no tiene que ver con eso, ¿eh? Ah, ok, Debe ser ok. con el grado de los polinomios. Claro. Uh. Ah,
Se pasa el parcial para el mes que viene. Porque yo el mes que viene o el otro empiezo con la otra cursada en Matemática 1. Sería recursarla. Bueno. Profe, usted no entendió. Pues se le había cortado todo. Sí, Bueno, igual el mes que viene son los finales. Así que no sé qué querrán hacer. Punto de inflexión. Para encontrar el punto de inflexión, igual yo les dije, una función racional para analizar no tiene mucho sentido, porque pasa esto, no tiene extremos, o sea que al no tener extremos, no tiene máximo, no tiene mínimo, no tiene intervalo de crecimiento, no tiene intervalo de decrecimiento. Y va a pasar lo mismo con el punto de inflexión, porque para encontrar el punto de inflexión yo tengo que buscar la derivada segunda y después ver qué valor hace cero a la derivada segunda. Y con la derivada segunda nos va a pasar algo parecido, derivada segunda. Para hallar la derivada segunda, tengo que derivar la derivada primera. La derivada de 7 es 0. Por el denominador, este es un por, el denominador sin derivar, x más 4 al cuadrado. Me comí el más al cuadrado. Estoy contracturada de escribir con esto. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Pero el denominador, como es x más 4 al cuadrado, primero derivo el 2 o desarrollo el cuadrado del binomio. Cualquiera de las dos opciones estaría. Si primero derivo la potencia al cuadrado, me quedaría 2 por el paréntesis sin derivar, x más 4 a la 1, ¿se acuerdan? Bajo el exponente multiplicando y le resto 1 al exponente. Por la derivada de lo que estaba dentro de la potencia, que sería la derivada de x más 4, que es 1. Dividido el denominador al cuadrado. Acá el denominador ya estaba al cuadrado. Si lo elevo otra vez al cuadrado, me va a quedar a la cuarta. X más 4 a la cuarta. Entonces, 0 por x más 4 al cuadrado, todo este término se hace 0. Así que tendré que hacer 7 por 2, 14, por 1, 14, y distribuirlo con la x y con el 4, sin perder de vista el signo menos. Entonces me queda menos 7 por 2, 14, por x, menos 14x. Menos 7 por 2, menos 14, por 4, 14 por 4, 40, 56, 56. Dividido x más 4 a la cuarta. Y acá la tengo que igualar a 0 y buscar qué valor hace 0 a esa derivada segunda para ver dónde se produce el punto de inflexión. Entonces, este x más 4 a la cuarta pasa multiplicando. Y me queda menos 14x menos 56 es igual a 0 por todo ese paréntesis a la cuarta. Pero 0 por todo el paréntesis me queda 0. Así que voy a empezar a despejar de acá. El 56 va a pasar restando. Tengo menos 14x, que el 56 está restando, pasa sumando. Del otro lado me quedó 0. Y el 56 sumando me da más 56. Y por último, el 14 pasa dividiendo. El 14 negativo pasa dividiendo, así que me queda 56 dividido menos 14. X es igual
56 dividido menos 14, menos 4. O sea que en menos 4 se produce un punto de inflexión. Como es punto de inflexión, tengo que encontrar menos 4 de X y cuánto de Y. Para averiguar cuánto de Y voy a buscar F de menos 4. F de menos 4. O sea que voy a tener que evaluar a 4 en mi función. ¿Dónde está la función? Acá está. Pero si ustedes observan, en el dominio tengo que son todos los reales excepto el menos 4. Y justamente si X vale menos 4 dice que se produce el punto de inflexión. Pero cuando yo quiera calcular la imagen de menos 4, me voy a encontrar con que menos 4 no tiene imagen. Justamente porque hace 0 al denominador. Entonces, ¿qué pasa? No tiene punto de inflexión. F de menos 4. Para calcular F de menos 4, reemplazamos el menos 4 en las X y me va a quedar menos 4 más 3. Menos 4 menos 3, perdón. Dividido menos 4 más 4. Menos 4 menos 3, menos 7. Menos 4 más 4, 0. Estamos calculando la imagen. Menos 7 dividido 0 no existe. No se puede dividir por 0. No es un límite para decir que tiende a infinito. No existe. Entonces, si la imagen de menos 4 no existe, no tiene punto de inflexión. ¿Sí? No tiene punto de inflexión. Y si no tiene punto de inflexión, tampoco va a tener concavidad negativa y concavidad positiva. No existe punto de inflexión. A esto me refería con que no tiene mucho sentido hacer este análisis en una función racional. Punto de inflexión. Sí tiene más sentido en una polinómica. Contestada la consulta, aunque les haya parecido horrorosa esta función, ¿ven? Hicimos todo como función racional, además del dominio y la imagen. Dominio, la imagen. Para la imagen necesitamos la asíntota horizontal sí o sí. Entonces, asíntota vertical, calculamos el límite de X teniendo el valor que saqué de los reales en el dominio. Asíntota horizontal, el límite de X teniendo infinito. Para encontrar las raíces igualo a 0 la función y despejo X. Entonces, el conjunto de ceros es 3, solo 3. Y para analizar el conjunto de positividad y negatividad, tengo en cuenta la o las asíntotas verticales que tenga y las raíces. Armo los intervalos y analizo el signo que toma la imagen de valores que pertenezcan a esos intervalos. Para los extremos tenemos que buscar qué valor hace 0 la derivada primera. Como encontré, o mejor dicho, no encontré ningún valor que haga 0 la derivada primera, no tiene extremos. Para punto de inflexión, al no tener extremos, no tiene intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Punto de inflexión, el valor de X que haga 0 a la derivada segunda es donde se va a producir el punto de inflexión. Encontramos que cuando X vale menos 4 se hace 0 la derivada segunda, pero la imagen de menos 4 no existe. Entonces tampoco tiene punto de inflexión. Y aquí se terminó el análisis de esta función. No hay más que analizar. Para graficar trazamos las asíntotas ordenadas al origen, raíz, y buscamos algún par de imágenes como para trazar esa asíntota. Se me fue el nombre de la curva, esa hipérbola. Ahí está. A mí me parece que sería más interesante
analizar cualquiera de estas otras tres funciones. ¿No? Diría yo. O si quieren, la que tenemos aquí en el punto E. Bueno, les propongo un break. Profe, una consulta ahí antes del break. O sea que homográficas entenderíamos que no sería algo a analizar en un parcial, digamos. A analizar en cuanto a puntos a extremos, conjunto de positividad, negatividad, intervalo de crecimiento y de decrecimiento y punto de inflexión. Pero sí puede aparecer una función racional. De hecho, van a tener un punto donde de una función racional se les pida las asíntotas. Bueno, ok. Utilizando límite. Ok. ¿Sí? Eso sí, ya te estoy diciendo, seguro. Una función racional donde tengan que encontrar asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. En el caso que la función tenga asíntota oblicua, no la van a tener que calcular. Simplemente aclarar. Esta función tiene asíntota oblicua porque no tiene asíntota horizontal y el numerador es de un grado más que el denominador. Hasta ahí. En el final, sí. Si tiene asíntota oblicua, tienen que calcular. Entonces, el parcial va a tener análisis de continuidad, ¿sí? Analizando todas las condiciones. Uno, como les dije recién, una función racional donde tengan que calcular, que tengan que indicar las asíntotas vertical, horizontal y o oblicua. Se me hizo una laguna. Una derivada importante, una función que tengan que derivar aplicando propiedades. Ahí ya tenemos 3 puntos. ¿Qué más? Que se les pida de una función extremos, intervalo de crecimiento y de decrecimiento o punto de inflexión, conjunto de concavidad negativa y conjunto de concavidad positiva. Ahí ya van 4. Y el quinto punto, ecuación de la recta tangente. Ahí tienen 5. ¿Sí? Para aprobar con un 4 tienen que hacer el 50% bien. No hacen el 50% bien, no tienen 4. Y cuando hablo del 50% bien, tienen que tener como mínimo 2 puntos bien. Si no tienen 2 puntos bien, no sumo los poquitos, como en el primer parcial. Bueno, ahí ya que está, aclaré todo. ¿Qué fue lo último que dijo? Perdón. Que para aprobar tienen que... Aprueban con 4. No, pero no, tienen, perdón. El de los que dijo poquitos. sacar extremos o punto de inflexión y concavidad, y uno más era, creo. Ecuación de la recta tangente. Ah, eso. Gracias. ¿Sí? Lo de extremos y punto de inflexión van a ser 2 temas. Un tema va a tener extremos, conjunto de intervalo de crecimiento y de decrecimiento, y otro va a tener punto de inflexión, concavidad negativa, concavidad positiva. Como siempre, la suerte loca, lo que te toca, te toca. ¿Sí? Pero como no saben qué tema les va a tocar, ustedes van a preparar todo. ¿Sí? Bueno, no veo la hora. Ah, y 54. 20 minutos, 8, 20, 15 volvemos. Bueno. Perfecto. Y ahí sí, me van a decir cuál de estas funciones quisieran analizar. A ver, yo sugeriría... No sé, no tengo la C, estaría interesante por ahí. Polinómica, ¿no? Porque una racional ya vieron que polinómica estaría bueno hacer. Y también, ya que estamos, vamos a elegir una polinómica y vamos a elegir un valor de X para encontrarle la ecuación de la recta tangente. Y ahí ya tendríamos un repaso absolutamente de todo. Bueno, entonces, y cuarto volvemos. Yo dejo de compartir y me apago la cámara y me muteo.